Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es viernes 7 de enero de 2022. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Este viernes va a marcar básicamente ya el fin del tiempo de la Navidad. Saben que este domingo que viene celebraremos la fiesta del bautismo del Señor. Y ese domingo sí separa el tiempo de Navidad del tiempo que va a comenzar el tiempo ordinario. Sería ya la primera semana del tiempo ordinario. Pero este viernes tiene una particularidad por las lecturas que nos regala. Vamos a rezar con poder para que nosotros podamos haber vivido una verdadera Nochebuena. Una Navidad fructífera donde Cristo ha nacido en nuestro corazón. Una despedida de año dejando atrás todo el hombre viejo. Un año nuevo reconociendo a María Santísima como Madre de Dios y Madre nuestra y pidiéndole su favor. Una verdadera epifanía, una manifestación de Dios en nuestra vida para que atendamos a los mandamientos de Dios y de su iglesia, al cumplimiento de esos mandamientos y de la voluntad de Dios y a conquistar el reino de los cielos, predicando y trabajando todos los días por el reino de los cielos. Fíjense un segundo en la primera lectura de hoy, que está tomada todavía de la primera carta del apóstol San Pablo de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, verso 22 al capítulo 4, verso 6. ¿Qué cosas no podemos olvidar al leer estas cartas? Bueno, que Juan es el discípulo del amor. Es aquel discípulo amado, es el apóstol que se recuesta del pecho de Jesús y escucha el latir de su corazón, y a quien Jesús mismo defiende, libre literalmente de frente, sin ningún reparo ante los demás apóstoles. Por lo tanto, Juan sabe del amor de Dios de una manera muy íntima, muy particular. Él conoce de primera mano cómo Dios es capaz de amar a un hijo, y así se siente Juan amado, y ese es el mismo amor que Juan quiere compartir con nosotros. Por ende, en su carta nos enseña a vivir como hijos de Dios en un amor incondicional, porque Dios nos ha amado tanto que nos llamó hijos. Y si de Dios somos hijos, por ende también somos herederos de ese reino prometido. ¿Cómo comienza esta primera lectura? Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Ahí queda establecida básicamente de forma directa e indirecta los parámetros de la primera alianza. Nosotros somos hijos amados de Dios, herederos del reino, pero para ello tenemos que conocer y cumplir, guardar los mandamientos de Dios. Guardando esos mandamientos, entonces podemos orar, pedir, buscar, tocar a la puerta y encontraremos, hallaremos, se nos abrirá y se nos dará de Él, de parte de Dios, a través de la persona de Cristo, por la acción del Espíritu Santo. Y si quieres, por intercesión de María Santísima, podemos alcanzar todo lo que necesitamos para poder alcanzar otra vez nuestra salvación. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Me gusta esta frase en la carta de Juan porque empieza diciendo que creamos, que tengamos fe, que nos abandonemos a la palabra de Dios, y creyendo y porque creemos en esa palabra, entonces aprendamos a amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos a nosotros porque somos la obra maestra de la creación, y amar al otro de tal manera que con ese amor podamos hacer que Cristo habite en esa vida y lo atraigamos a Dios con lazos de amor. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Me encanta esta descripción de Juan porque deja de manifiesto el misterio trinitario. Las tres divinas personas están colocadas en esta introducción. El Hijo de Dios, a quien tenemos que amar de manera particular, el Padre Dios que lo envió, y el Espíritu Santo, que es el que habita en nosotros, y en otro texto nos va a decir que nos permite llamar a Dios Abba, o sea, Papá, y mantener con Dios una relación de padres a hijos. Queridos míos,
No se fíen de cualquier espíritu. Si quieres, tradúcelo. No se dejen engañar por ningún pseudo pastor, ningún pseudo profeta, ningún pseudo líder. Ya tenemos al líder por excelencia, Jesucristo, y la iglesia que Él vino a fundar sobre la cabeza de Pedro y los profetas del siglo XXI, 22, 23 y lo que tú quieras. Ya estamos en vías de salvación. No te dejes seducir, no te dejes engañar, no te fíes de cualquier espíritu, sino examina primero si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. No olviden la palabra, vendrán falsos profetas, se van a vestir como corderos mansos, pero son lobos rapaces. Y cualquier profeta que venga predicando división, separación, anarquía o cosa por el estilo, no viene de Dios, porque el Espíritu es unidad, perseverancia en esa unidad, es amor, es reconciliación y es la búsqueda del cumplimiento de la voluntad de Dios en todo y en todos. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Tenemos que creer en la encarnación del Hijo único de Dios, en las purísimas entrañas de la Virgen María, que nace como hombre entre los hombres y desde ahí va a salvarnos de la muerte y del pecado. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es el anticristo. Un anticristo es cualquiera que se oponga a la voluntad de Dios, a la persona de Cristo, quiera usurpar su lugar o venga predicándote un evangelio distinto del que ya se te ha proclamado, el cual han oído que iba a venir. Pues bien, ese supuesto anticristo ya está entre nosotros. Cualquiera que empiece a vivir de espaldas a Dios o como si Dios no existiera. En cambio, Juan, ¿qué nos va a decir para que nos quede claro? Ustedes, hijos míos, son de Dios y han vencido al mundo, al pecado, la tentación, la desgracia, porque somos de Dios, somos propiedad exclusiva de Cristo, somos hermanos de ese Cristo, herederos de ese mismo reino. Pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Si somos de Dios, estamos por encima de las apetencias y los amores pasajeros y las ofertas mezquinas de este mundo y las falsas ideologías, porque no tenemos una ideología, tenemos a una persona, la persona de Cristo, la segunda persona del misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros somos de Dios, afirma categóricamente Juan en esta primera lectura. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Y queda claro, tú predica con poder la palabra de Dios en tu casa, frente a tus hijos y nietos, frente a la gente que conoces y amas, con los que trabajas, los hermanos en la iglesia y el transeúnte en la calle. Tú predica la palabra, sabiendo que tú solo siembras. Otro se encargará de cosechar a su tiempo donde hay cosecha que hacer, porque el otro, el que recibe la palabra, es libre para acatarla y cumplirla y recoger sus frutos, o para rechazarla y seguir viviendo de espaldas a Dios y sin promesa de salvación. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y al final la palabra va a decir a cada uno según lo que cada uno merece, claro, por su estilo de vida, por sus opciones frente a la vida y por si decidió conocer, seguir, amar y servir al Cristo de la gloria o simplemente hacerse el propio Dios falso de su vida y echar a perder su vida y atentar incluso contra la vida de aquellos que dice amar porque no les muestra el rostro de Dios. A esta primera lectura responde el Salmo 2. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Y ahora, reyes, sean sensatos. Escarmienten los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Me encantan esos dos versos del Salmo 2, hay otros, léelos por tu cuenta y responde con el salmista, te daré en herencia las naciones. ¿Qué evangelio tenemos hoy que la iglesia nos presenta para que empecemos a vivir ya, si quieres, este tiempo ordinario que recién amanece una vez que celebremos la fiesta del bautismo del Señor este próximo domingo?
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, esta vez en el capítulo 4, versos 12 al 17, y luego versos 23 al 25. Fíjate que del 18 al 22 no los estamos leyendo en esta lectura, pero tú sí puedes leerlos en tu Biblia, en tu casa y por tu cuenta. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Este es un hecho que conocemos. Juan es arrestado. La culpa definitivamente la tiene Herodías. Es otra historia que contaremos en otro momento. Juan está en la cárcel. Jesús decide marcharse. Deja Nazaret y se establece en Cafarnaúm. Primero, por pura precaución. Ya arrestaron a Juan. Estarán buscando a todos sus discípulos y si me encuentran a mí, también querrán arrestarme, y ese no es el plan de Dios. Se marcha, mantiene un perfil bajo y allí se queda el tiempo necesario en lo que pueda regresar y continuar, no empezar, continuar con la obra que ya va a comenzar en Cafarnaúm. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm junto al mar, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías. Isaías es un profeta mesiánico que nos habló en todas las líneas sobre el quehacer de este Mesías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Allí vivían algunos judíos, pero la mayor parte eran paganos gentiles que no creían ni en el Dios de Israel y mucho menos en la persona de Cristo, pues hasta allá se traslada Jesús. ¿Y qué dice la palabra de Dios de Zabulón y Neftalí una vez llega Jesús? El pueblo que habitaba en tinieblas, porque estaban de espaldas a Dios, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, y ya se refiere al Mesías, a la persona de Cristo. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Cristo es la luz del mundo, que viene a sacarnos del error, de la tiniebla, del pecado, de los dioses falsos, de la ignorancia, para hacer que brille la luz de la verdad, la luz de la esperanza y sobre todo la luz de la conversión, a fin de que podamos salir de ese pecado y podamos venir a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: allá en tierra de paganos, allí comienza a sacudir las primeras conciencias. Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Y esa frase me mata. Juan decide comenzar su predicación en tierra de paganos usando la misma expresión que utilizaba Juan para convertir a la gente en el Jordán y en el desierto. Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Es una continuidad del ministerio de Juan, elevado ya a una categoría divina, porque ahora lo está diciendo el mismo Dios en la persona del Cristo de la gloria. Una vez dicho esto y habiendo comenzado su misión allí donde Juan la había dejado, Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando de toda enfermedad y de toda dolencia al pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Ese pasaje me encanta. Jesús comienza a predicar el reino de los cielos, que es el tema central de su predicación. Y para atraer a la gente a ese reino, hace primero cumplir lo que ese pueblo necesite. Sobre todo aquello que Isaías ya había dicho del Mesías, que los ciegos iban a ver, que los sordos iban a hablar, que los cojos iban a caminar, que los leprosos iban a curar, que los paralíticos se levantarían, que se predicaría la amnistía o la liberación. Eso es lo que Juan comienza a hacer ver que las palabras del profeta Isaías se empiezan a cumplir en su persona, curándolos de toda enfermedad y de toda dolencia. Un pueblo que tiene hambre, ¿qué le vas a hablar del amor de Dios? Primero hay que buscar la manera de darle sustento y las herramientas para que ellos mismos puedan sostenerse, y en el interín, mientras, durante y después, entonces le proclamas a un Cristo, Redentor, Salvador, que dice y que hace y que está con ellos para salvarlos, no para trasquilarlos como miserables ovejas llevadas al matadero, sino para redimirlos en la sangre preciosa de Cristo. Y los curó
a todos y a otros más, pero en más de una ocasión les hizo ver que era mucho más que eso su ministerio, que no era solamente sanar enfermos y predicar bonito, era trabajar por la salvación de las almas. ¿Cómo termina el evangelio de hoy? Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Más claro no canta un gallo. El evangelio que Cristo viene a predicar no es para un pueblo elegido. Estos son los responsables de que ese evangelio llegue a todos los pueblos. Pero el evangelio se abre pronto a todos los pueblos, a todos los corazones. Es una invitación católica. ¿Qué significa la palabra católica? Universal, para todos, que debe llegar a todas partes del mundo, y es lo que Jesús hace en este primer evangelio, marcando ya el final del tiempo de la Navidad del 2022 y entrando ya en el tiempo ordinario la próxima semana. Deja que estas palabras de verdad toquen tu corazón y lo conviertan. Se pueda abrir a la escucha y al cumplimiento de esta palabra y al trabajo por el reino de los cielos. Porque tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete al canal de la Diócesis de Mayagüez y a este canal, Tomás Galarza Figueroa. Por favor, te necesitamos. Toca la campanita, dale like, compártelo en todas tus redes sociales. Déjanos abajo tus intenciones para la misa. Por favor, las necesitamos y las colocamos en la misa, y manténnos en tu oración para que este canal fructifique y la gente reciba el evangelio todos los días. Abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.